Bueno, buenas. Hoy vamos a repetir el teórico para poder grabarlo. Vamos a estar presentándoles neumonía asociada a la ventilación mecánica. La neumonía asociada a la ventilación es la infección nosocomial más frecuente en el parénquima pulmonar de los pacientes críticos. Se desarrolla en pacientes que reciben ventilación mecánica durante al menos 48 horas. Puede representar hasta el 80% de las neumonías adquiridas en el hospital y afecta entre el 9 y el 27% de los pacientes que son intubados. Suele ser frecuentemente la primera complicación infecciosa que aparece en las unidades de cuidados intensivos y la incidencia en realidad es variable porque los criterios diagnósticos no están muy consensuados. Por su impacto clínico, se ha convertido en los últimos años en un importante indicador de la calidad asistencial. En realidad, ¿qué? Representa una importante causa de morbilidad y mortalidad en las unidades de cuidados intensivos y genera un aumento de los días de estancia hospitalaria y en el CTI. Genera en realidad un aumento de los días de ventilación mecánica también y con todo esto aumento de los gastos intrahospitalarios y también genera un incremento en el uso de antibióticos. El diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación es muy complejo en realidad. Esto se debe a que los signos clínicos y radiológicos no son muy específicos y pueden confundirse con otras enfermedades. Actualmente no hay en realidad un criterio único estandarizado que permita el diagnóstico y la vigilancia de forma precisa. Y bueno, el diagnóstico en realidad es muy importante porque cuando el tratamiento de la NAV es inadecuado o se da de forma tardía, pueden aparecer complicaciones graves como la sepsis, el shock séptico y el distrés, entre otros. La neumonía es responsable de aproximadamente la mitad de los antibióticos que prescribimos en el CTI, lo cual contribuye al desarrollo de patógenos multiresistentes y perpetúa un ciclo de mortalidad y fracaso terapéutico. El fracaso en realidad ocurre entre 1/3 y 2/3 de los casos y está estrechamente relacionado con este uso inapropiado de antibióticos que incrementa más aún el riesgo de mortalidad. Con respecto a la epidemiología, la neumonía afecta aproximadamente el 20 a 30% al 36% de los pacientes críticos y la incidencia varía entre 2 y 16 episodios cada 1000 días de ventilación. Representa un 22% de las infecciones intrahospitalarias y un 65% de las infecciones en UCI. El riesgo estimado de desarrollar neumonía es de un 1,5% por día y va bajando en realidad menos de un 0,5% por día después de la segunda semana de ventilación mecánica. La variabilidad en realidad esto de la frecuencia, la incidencia y el riesgo depende mucho de los criterios diagnósticos que utilicemos y también de las estrategias de prevención y características individuales de los pacientes. La neumonía asociada a la ventilación es la principal causa de muerte por infecciones nosocomiales en los pacientes enfermos y la mortalidad asociada es alta y es muy variable, por lo que ya hablamos de los distintos criterios diagnósticos. Se pasó la diapositiva. Los rangos de mortalidad en realidad van entre un 24 y un 76%. Es importante igual destacar que es difícil atribuirle la muerte únicamente a la neumonía intrahospitalaria, ya que habitualmente coexiste con otras enfermedades graves. Y desde el punto de vista asistencial económico, la neumonía representa una carga significativa prolongando la estadía hospitalaria entre 4 y 9 días, lo que aumenta los costos para el sistema de salud. Esto en realidad es una tabla con datos del 2019 al 2023, no encontré más recientes, de las tasas de neumonía asociada a la ventilación mecánica acá en Uruguay. Lo que se estima, son datos de misterio, se estima que en el 2023 hubo 10,16 casos de neumonía cada 1000 días de ventilación mecánica, lo cual ha ido en aumento en realidad en los últimos años. En cuanto a las definiciones, la neumonía intrahospitalaria se define como la infección del parénquima pulmonar que ocurre al menos 48 horas después del ingreso hospitalario. La neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es una forma de neumonía intrahospitalaria, es la infección del parénquima pulmonar que se dan pacientes que están en UCI y que fueron sometidos a ventilación durante al menos 48 horas. Y otra disquisición acá es la traqueobronquitis asociada a la ventilación,
que bueno, son signos y síntomas de infección respiratoria, pero sin infiltrados radiológicos en un paciente que estuvo ventilado al menos 48 horas. Hasta el 2013, en realidad, la vigilancia de los eventos asociados a la ventilación se enfocaba únicamente a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sin embargo, esto tiene muchas limitaciones, ya que no existe la definición válida y confiable que genere inconsistencias diagnósticas y limita la vigilancia. Los criterios que se usaban eran poco sensibles y específicos, había mucha variabilidad entre observadores, porque bueno, por ejemplo, la placa tiene muchas limitaciones en este sentido, y además es un diagnóstico muy subjetivo. Estas limitaciones lo que dificultan es la vigilancia y la evaluación de las estrategias de prevención. Por esto es que en el 2013 el CDC introduce una nueva clasificación para la vigilancia de estos eventos asociados a la ventilación mecánica, que se fundamenta en realidad en criterios objetivos y cuantificables, que lo que intentan es reducir la subjetividad por las definiciones previas. Se clasifican los eventos asociados a la ventilación en 3 niveles. Los VAC, que es condición asociada a la ventilación, que en realidad es un deterioro respiratorio después de un periodo de estabilidad o mejoría. Los IVAC, que son complicaciones asociadas a la ventilación mecánica relacionadas con infección, que es cuando ya hay signos o síntomas de infección y se inició tratamiento antimicrobiano, aparte de cumplir los criterios previos. Después está la PVAP, que es la posible neumonía asociada a la ventilación, que es cuando ya hay evidencia microbiológica o secreciones purulentas que sugieran una NAV. Y esta estructura en realidad lo que permite es una vigilancia más estandarizada. En esta figura en realidad lo que se ve es la organización de los eventos que ya estuvimos hablando, son 3 niveles progresivos y los pone. En realidad los VAC es cuando están más de 2 días y lo que tienen es un ascenso de la PIP o la FIO2 durante al menos 2 días después de haber estado 2 días estables. Después los IVAC lo que agregan es la evidencia de respuesta inflamatoria, que tienen que tener fiebre, hipotermia, leucocitosis o leucopenia y que se le haya iniciado antimicrobiano por lo menos por 4 días. Y los PVAP son los casos en los que ya hay evidencia microbiológica. Hay secreciones purulentas y cultivos positivos. ¿Qué limitaciones y ventajas tiene esto? En realidad el sistema presenta varias ventajas significativas. Reduce la subjetividad, que es lo que ya estábamos diciendo, sobre todo porque elimina la interpretación de las placas de tórax, permite comparar entre unidades de cuidados intensivos diferentes, ya que estandariza los criterios de vigilancia, y facilita la automatización del proceso de vigilancia, haciendo que el monitoreo de estas enfermedades sea mucho más preciso. Y aparte muestra una correlación más estrecha con los indicadores de uso antibiótico y de calidad asistencial. Como desventajas lo que presenta, sobre todo, es que tiene baja sensibilidad y especificidad para la NAV real, ya que no todas las que clasifica como IVAC y PVAP son infecciones verdaderas, y que pueden englobar también la traqueobronquitis asociada a la ventilación, generando confusión diagnóstica y terapéutica. Dado que existen en realidad criterios conocidos para el primer diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación, pero no para la recurrencia, en realidad esto es un estudio, es un consenso de 36 expertos europeos que lo que quisieron fue establecer definiciones estandarizadas para las recurrencias de la neumonía asociada a la ventilación. Lo que acordaron fue que los criterios diagnósticos para el primer episodio también son aplicables para las recurrencias, pero ahí lo que entra es que el criterio radiológico no es tan obligatorio. Como resultado del consenso, definieron 4 entidades clínicas diferentes para clasificar mejor los eventos recurrentes. Está la recaída, que es cuando reaparece la infección por el mismo patógeno tras una aparente resolución de la clínica. La NAV persistente es cuando el cuadro clínico no se resuelve y persiste a pesar del tratamiento. La sobreinfección es cuando aparece una nueva infección por un patógeno diferente, mientras que se está tratando todavía el primer episodio.
y la ANAP por nuevo patógeno es cuando está causada por un germen distinto, pero después de la resolución completa del cuadro. Estas definiciones en realidad lo que buscan es homogeneizar un poco los criterios para facilitar las comparaciones entre centros. En esta figura lo que se resume básicamente es el consenso, que no voy a entrar en eso de vuelta, pero bueno, la recaída lo que indica es que la infección inicial no fue completamente tratada, la persistencia sugiere un fallo terapéutico o una respuesta inadecuada al tratamiento, la superinfección indica una nueva infección adquirida durante la estancia y la ANAP por nuevo patógeno es una nueva infección no relacionada con la anterior. Entrando un poco en los factores de riesgo de la neumonía asociada a la ventilación, tenemos dos grandes grupos, los modificables y los no modificables. Los modificables son los que pueden ser abordados mediante intervenciones nuestras específicas, que es por ejemplo la intubación orotraqueal prolongada, porque cada día adicional incrementa el riesgo de neumonía, la sedación excesiva, que favorece la inmovilidad y disminuye el reflejo de tos, retrasando también la extubación, la supresión del reflejo tusígeno por sedantes o relajantes musculares o por daño neurológico, las reintubaciones, ya que cada intento adicional de intubación daña la mucosa traqueal y facilita la colonización por bacterias, la aspiración del contenido gástrico, que está favorecida en realidad por la posición supina y por el retraso del vaciamiento, y se asocia mucho más riesgo de microaspiraciones, y el uso inapropiado de antibióticos, que promueve la selección de patógenos multiresistentes, y bueno, la manipulación frecuente del circuito ventilatorio también aumenta el riesgo de contaminación, pero bueno, eso ha ido en descenso en los últimos años. Y después tenemos los factores no modificables, que son los que reflejan características del paciente que nosotros no podemos intervenir, pero que lo predisponen más a tener infecciones, que son por ejemplo la edad avanzada, las enfermedades pulmonares previas, la inmunosupresión. Sobre todo acá entran las patologías neurológicas agudas como el ACV, el TEC, la hemorragia subaracnoidea, ya que dan alteración del nivel de conciencia y aumentan el riesgo de aspiración. Y bueno, también la gravedad del estado crítico, altas puntuaciones del SOFA o Apache predisponen infecciones. Bueno, con respecto a la patogenia de la NAV, hay múltiples factores que inciden en el desarrollo de la misma. Uno de los principales responsables del desarrollo de la NAV es la sonda endotraqueal, que obstaculiza la limpieza de la tráquea debido a la reducción del movimiento ciliar traqueal y la alteración de la tos y de la dilución. Además causa daño epitelial y rompe las barreras protectoras naturales de la vía aérea superior, y que permite una comunicación directa del árbol traqueobronquial con la vía aérea superior, disminuyendo la eliminación bacteriana de las vías respiratorias y aumentando la carga bacteriana. Además, se relaciona con una formación de biofilms bacterianos que están presentes en el 95% de la superficie de los tubos endotraqueales. Eso actúa como reservorios de microorganismos y pueden desprenderse y penetrar en las vías respiratorias distales, provocando NAV. En general, la biopelícula de los tubos se produce en las primeras horas tras la intubación y precede de la NAV. Muchos de los patógenos nosocomiales resistentes a antibióticos colonizan los biofilms. Otro mecanismo que se ha desarrollado en los últimos años es la transcolonización orofaringia, que en realidad es la flora bacteriana normal de la cavidad oral, que es reemplazada gradualmente por bacterias que se encuentran normalmente en el tracto digestivo inferior. Este cambio se produce rápidamente después de la intubación, y parte del contenido gástrico hace que pueda llegar a las vías respiratorias inferiores. Esto se ve favorecido por múltiples factores, por la falta, obviamente, de la pérdida de la hermeticidad del manguito del tubo endotraqueal, hace que pase eso hacia las vías respiratorias inferiores, y también la exposición supina, la nutrición enteral, la reducción del tono esofágico inferior y la presencia de la sonda nasogástrica. El balón en realidad lo que hace es minimizar la macroaspiración, pero no previene las microaspiraciones. Y después también, ahora voy a hablar un poco más, la microbiota pulmonar se ve saturada en los pacientes críticos y disbiótica, generando una baja diversidad microbiana y una alta carga microbiana. Y bueno, obviamente la enfermedad crítica es un estado heterogéneo de proinflamación y inmunosupresión simultáneas que hace que se altere la primera línea de defensa pulmonar, que son los macrófagos pulmonares.
Cuando nosotros intubamos al paciente, le hacemos sedación, lo bloqueamos, le sacamos el reflejo de tos, el movimiento de las cilias, lo que hace que no pueda extraer las secreciones. A su vez, otras de las terapias que hacemos en la terapia intensiva, que es la ventilación cuando estamos abriendo y cerrando los alvéolos constantemente y poniendo presión positiva adentro, o en el momento que le hacemos reclutamiento, todo esto lesiona los alvéolos y es más propicio que las bacterias lleguen. Una vez que el paciente está intubado, además lo tenemos en reposo, en posición de cúbito, todo esto hace que aumente el reflujo y que el contenido digestivo caiga sobre el neumotaponamiento que cuando pierde la hermeticidad pasa a las vías respiratorias. Además, cuando no tenemos sistema de aspiración continua, también eso colabora en el cuadro. Y bueno, en realidad hay 4 vías de acceso. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe, como dijimos, hacia la orofaringe y luego al tracto respiratorio inferior. Después, menos frecuente es la extensión de una infección continua. La inhalación de aerosoles contaminados, que hoy en día con las tubuladuras que se tiran y no se esterilizan como sucedía antes, es más difícil. Y la vía hematógena por translocación bacteriana a nivel digestivo, cuando tenemos tromboflebitis y se desprende algún coágulo de bacterias y llega al pulmón por vía hematógena, pero esos son obviamente el más frecuente en la producción del NAB, es el primero. Ya hace un tiempo que se viene hablando de la disbiosis respiratoria, que es un factor que se ha estudiado mucho en los últimos años como patógeno fundamental en el desarrollo de NAB. Antes los pulmones se consideraban estériles, ahora se reconoce que los pulmones albergan un microbioma que es diverso y es dinámico, pero en condiciones saludables eso permite mantener los procesos inmunes en homeostasis. En realidad en la enfermedad crítica hay numerosos factores que alteran y causan disbiosis del microbioma durante la enfermedad crítica. Esto quiere decir que aumenta la carga microbiana, disminuye la diversidad de microbiana que tenemos en el pulmón y se altera la composición, y eso puede ser secundario al uso previo de antibióticos, a la ventilación mecánica, a los cambios en la nutrición, y todo eso aumenta el riesgo de NAB. Se altera particularmente lo que es la microbiota orofaringia, que como vimos es el principal mecanismo de desarrollo de NAB, es la aspiración desde la microaspiración y la translocación de los microorganismos orofaringios a través de la sonda orotraqueal y de la pérdida de hermeticidad del manguito. Y bueno, la desbiosis y la inmunosupresión interactúan, creando un ciclo que promueve la inflamación, el daño pulmonar y la mayor susceptibilidad a infecciones. Entonces, es por eso que se ha estudiado mucho, los estudios más nuevos hablan de poder modular el microbioma con un tratamiento, y lo cual podría prevenir o resolver y acelerar la cura de la NAB, ya que se está viendo que las terapias antimicrobianas por sí solas a veces son insuficientes, sobre todo con el aumento de los microorganismos multiresistentes, y se necesita un enfoque un poco más integral que considere todo esto, que es el trasplante fecal, los probióticos, la modulación de la respuesta inmune del huésped, con citoquinas, con terapias dirigidas a células T, reguladoras, y bueno, está todo eso que está muy en desarrollo y es parte del futuro, me parece. A pesar de toda la investigación que hay sobre el diagnóstico de neumonía y las directrices internacionales de la definición y el diagnóstico de la NAB, esto sigue siendo controvertido y hay variaciones sustanciales en las definiciones. Esto hace que las tasas de incidencia, como se mostró previamente, de la NAB varíen, porque varía la forma de diagnosticarlo y los criterios. El diagnóstico es complejo, tiene poca sensibilidad y especificidad, sobre todo porque se confunde la mayoría de los criterios diagnósticos con otras entidades. Obviamente que el examen histopatológico del tejido pulmonar infectado es la herramienta más precisa para el diagnóstico de NAB, pero es un estudio que no es práctico ni apropiado, ni es algo que hacemos en los pacientes críticos, por lo cual las guías intentan combinar los criterios clínicos, radiológicos y los microbiológicos para respaldar el diagnóstico de NAB. Entonces se creó este score clínico que se llama CPIS, que todos lo conocen. Es una escala que combina parámetros clínicos y paraclínicos, radiológicos y de laboratorio. Son 6 variables: es la temperatura, los leucocitos en sangre, el aspecto de las secreciones traqueales,
la oxigenación, los infiltrados radiográficos y finalmente el relevo microbiológico, que son los cultivos semicuantitativos de los aspirados traqueales a contención de Gram. En realidad, históricamente se puso un punto de corte de CPIS mayor a 6, eso que considera una alta probabilidad de NAO, es un score de probabilidad, no diagnóstico, pero de mayor probabilidad de NAO, y eso más o menos andaba en una sensibilidad del 70% y una especificidad del 75% para más de 6 puntos de CPIS. Sin embargo, las guías CITSA, como ven acá abajo a la izquierda, sugieren que es más que sugieren usar únicamente los criterios clínicos y no el CPIS asociado a los criterios clínicos. Por eso ha sido algo que se ha discutido mucho y que en realidad esto es secundario, que los últimos estudios de NAV muestran que la sensibilidad y la especificidad del CPIS es baja. Pero bueno, es lo que usamos habitualmente para guiarnos en la práctica diaria y de hecho hay varios autores que incluso muestran que también se puede usar para ver la evolución de la NAV y que posiblemente podría también ayudar a definir estrategias de acortamiento del tratamiento antibiótico. El diagnóstico, en realidad, el primer paso es la sospecha clínica. Hay numerosos criterios, como todos conocen: la fiebre de inicio reciente, la leucocitosis, la leucopenia, las secreciones tracales mucopurulentas y la disminución de la leucemia, pero por sí solos o en combinación no son suficientes para diagnosticar nada porque son inespecíficos y hay múltiples diagnósticos diferenciales, como todos saben. O sea, hay varios de estos factores, te lo pueden dar otras condiciones que generan disminución de la leucemia, como el edema pulmonar, las contusiones, la atelectasia, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, son inespecíficos, no existe un criterio clínico único o una puntuación con la precisión suficiente para diagnosticar la NAV. Pero bueno, se habla que por lo menos tiene que haber al menos 2 de estos y se agrega en algunos estudios más nuevos otras condiciones como es el aumento de la ventilación minuto y la necesidad de vasopresores o la hipotensión inexplicable, la necesidad de vasopresores para aumentar la presión arterial. Entonces, se agrega el criterio radiológico, es una suma obviamente de todos los criterios, aunque casi todas las definiciones para sospechar NAV incluyen los criterios radiográficos como son infiltrados nuevos o progresivos y persistentes, tanto en la placa de tórax o en la tomografía. La radiografía se sabe que no es sensible ni específica para el diagnóstico de NAV. La especificidad es lo que menos tiene. De hecho hay reportes hasta que hablan ahí puse 40%, pero hay algunos estudios que reportan una especificidad de 26% y una poca correlación en los pacientes que se hicieron placa y después tomografía, una poca correlación con la tomografía, inclusive de menos del 45% de las opacidades observadas en la tomografía. Eso es por varios razones. En principio las técnicas radiológicas en el CTI todos sabemos que son subóptimas, el paciente se encuentra acostado, hay artefactos, no está inspirada, y bueno, además hay mucha discrepancia en la interpretación entre los médicos. Los infiltrados ya sabemos que tienen múltiples diagnósticos diferenciales, muchas veces no sabemos si es derrame, edema pulmonar, atelectasia, aspiración, hemorragia alveolar. Bueno, ahí entra un poco también lo que nosotros siempre usamos, que es la ecografía pulmonar, que ahora más adelante voy a hablar. Pero bueno, entonces tenemos la tomografía de tórax, que eso es más sensible, más específico para el diagnóstico de NAP, pero casi nunca lo usamos, ya que como tenemos la ecografía pulmonar y la tomografía incluye trasladar al paciente con los riesgos que eso implica y a veces no podemos por la inestabilidad del paciente y también la disponibilidad en comparación con la placa y la ecografía pulmonar, por lo que en conjunto siguen siendo el criterio radiológico más apropiado para buscar la NAV. Y ahí tienen lo que decíamos, las ventajas y las ventajas de la tomo y la placa. Y bueno, entra en la ecografía, que como todos sabemos es muy práctica porque la hacemos en cualquier momento al lado de la cama, es rápido, no es costosa, no tiene radiación, es una exploración dinámica que nos permite ver los cambios evolutivos. Pero bueno, se precisa una curva de aprendizaje que en realidad no es
fácil de aprender. Y bueno, a veces tenemos mala ventana por los pacientes obesos, con enfisema, que nos permite no nos permite ver bien. No está validado en realidad en los scores en las guías como para el diagnóstico de NAB, pero bueno, va a ser algo que obviamente rápidamente va a aparecer en las guías como estrategia para ayudar al diagnóstico. Acá se muestra, le puse unas imágenes para ver la poca correlación que hay a veces entre la placa y la tomografía. Aparte de que la placa ya sabemos que hay un 30% de los campos pulmonares que no se ven, pero ahí se ven a la derecha es el mismo paciente, en realidad con un tiempo de evolución de 48 horas. En la placa A no se ve un claro foco de condensación y sin embargo en la tomografía tiene un foco bastante grande, una condensación a broncopermeable, y ahí se ve que el criterio radiológico ahí fue falsamente negativo o no contributivo al diagnóstico de NAB. Abajo el mismo paciente, pero a las 48 horas que ya empieza a aparecer una opacidad en la base izquierda, que en realidad ya hay una pérdida de aireación mayor en la tomografía. Pero bueno, nosotros la realidad es que la tomografía la terminamos usando para descartar complicaciones o frente a un diagnóstico no tan claro, para ver cuál es la causa de insuficiencia respiratoria, pero no tanto para hacer diagnóstico de entrada por un tema de lo que ya hablamos, de que es menos práctico y requiere la estabilidad del paciente para el traslado. Y bueno, la ecografía, como ya dijimos, es una evaluación rápida, bedside, es no invasivo, no irradia, tiene una mínima dependencia del observador, en realidad tiene una alta concordancia interobservador por la facilidad que tiene, pero bueno, los obesos, los enfisematosos, ya dijimos, cuando hay edema de la pared torácica es difícil de ver. Y en realidad está demostrado que esto combinado con síntomas y con los criterios clínicos de diagnóstico de NAB tiene un rendimiento diagnóstico más precoz, diagnostica antes la NAB que la placa de tórax. De hecho, se asoció en los estudios a menos días de ventilación mecánico, pero bueno, no se ha demostrado que mejore en realidad la mortalidad ni acelere la resolución de la NAB. Por eso no está aún validada en las guías para el diagnóstico, pero bueno, se necesitan más estudios obviamente y va a aparecer, yo creo que en el futuro, como criterio diagnóstico. Lo que se ve es la consolidación subpleural o broncogramas dinámicos, que en realidad no son específicos de NAB, pueden aparecer en otras condiciones como las contusiones, la aspiración de vía aérea. Eso que les decía, las dos características más clásicas son las consolidaciones subpleurales, que generan líneas B, o lobares, que ya es un poco más avanzado. Las subpleurales se ven como imagen hipoecoicas, ahí se ven en la primera imagen arriba, la de la izquierda, imágenes hipoecoicas subpleurales con unas imágenes como puntiformes hiperecoicas, que es el aire en la luz bronquial. Y bueno, eso en realidad en la neumonía los espacios alveolares después se llenan de exudados y lleva a la apariencia de hepatización, que son las áreas con patrón tisular, que se detecta por la ultrasonografía, que es la imagen de arriba a la derecha. Acá les puse, a ver si se ve, una imagen de un paciente con consolidaciones subpleurales y con un área de patrón tisular. El broncograma aéreo, como saben, puede ser dinámico, quiere decir que las imágenes hiperecoicas, esas en las consolidaciones lobares, se mueven de forma sincrónica con la inspiración, que habla de que es una consolidación a broncopermeable, es el elemento más que orienta más a NAB, pero como ya dije, tiene otros diagnósticos diferenciales. Y bueno, el broncograma estático, que es cuando no se mueve de forma sincrónica, está estático, como dice la palabra, y eso es más que nada indicativo de atelectasia. Y después lo otro que pueden hacer, que les puse arriba, es el Doppler color, que no puse video, pero en realidad es un poco lo mismo. La presencia de flujo en una condensación evaluada por Doppler orienta a su naturaleza infecciosa o inflamatoria. Y bueno, existen diferentes sistemas de puntuación de ultrasonografía pulmonar, como es el score de luz o el B+, que lo que hace es combinar con el B+, lo que hace es combinar con criterios clínicos, porque en realidad por sí solo la ultrasonografía tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad.
porque la pérdida de aireación, ya dijimos, puede ocurrir debido a otras afecciones, otras patologías, además de la neumonía. Lo que hace el BioPlus es incorporar hallazgos de microbiológicos y datos clínicos para mejorar la especificidad del diagnóstico de NAB. Y lo que agrega es las secreciones mucopurulentas, las dos siguientes son los hallazgos ecográficos y después los hallazgos en los cultivos. Y lo que se vio y lo que muestran los estudios es que un score mayor o igual a 2 y una especificidad y sensibilidad del 70% para diagnóstico de NAB, pero cuando agregamos el crecimiento microbiológico, es decir, cuando aparece algo de los cultivos, la especificidad casi es del 100%, por lo cual es algo a tener en cuenta y habla del valor que tiene la ultrasonografía sumado a los criterios clínicos y microbiológicos. De hecho, algunos estudios que comparan esto con el CPIS muestran que el área abajo de la curva para diagnóstico de NAB es mayor con este score que con el CPIS. Y el score de la derecha en realidad es para ver qué pérdida de aireación pulmonar hay. A medida que la NAB se extiende, el patrón normal de líneas A se reemplaza por áreas focales de síndrome intersticial, que es representada por líneas B bien espaciadas, que después progresivamente se van volviendo confluentes. Y después pasa a reemplazarse esto por consolidaciones subpleurales, y que si evolucionan se fusionan y forman la consolidación lobar más grande, que es el patrón tisular, y eso a medida que va avanzando, como les dije, habla de una mayor pérdida de aireación pulmonar y el score y la puntuación de luz va aumentando. Y también esto se usa mucho para el distrés y se usa también para monitorizar la recuperación de la NAB. Una vez sospechada la NAB de forma clínica, el segundo paso del estudio diagnóstico es la toma de muestras microbiológicas. No hay un gold estándar, es decir, la elección entre las diferentes estrategias diagnósticas de recolección de muestras respiratorias ha sido históricamente objeto de debate, es decir, entre las técnicas no invasivas, que es el aspirado endotraqueal, y las técnicas invasivas, que es el lavado bronquioalveolar. En un punto intermedio está el mini lavado bronquioalveolar, que en realidad no se usa, o nosotros no lo usamos, pues es una técnica ciegas en la que no se puede dirigir la zona donde se toma la muestra. Y bueno, ahí puse un cuadrito en realidad con las ventajas y las desventajas de cada uno, que ahora voy a hablar un poquito más específico, pero básicamente lo que todos sabemos, el AT es simple de sacar, es seguro, no tiene efectos adversos. Realmente extraer una muestra es rápido, no necesita entrenamiento, lo pueden sacar en enfermería, pero bueno, el riesgo obviamente es la diferenciación después de colonización o infección, y que no dirige a la muestra del tracto respiratorio inferior. Las técnicas invasivas en realidad sí dirigen a una muestra específica del tracto respiratorio inferior, son más específicas, pero no están disponibles en 24 horas los que no tenemos fibro o cuando no tenemos, o cuando el paciente obviamente está muy grave o con un intercambio gaseoso muy bajo como para realizarle un procedimiento invasivo como es la fibrobroncoscopía, aparte que requiere obviamente entrenamiento y bueno, la otra ventaja es la visión directa con la fibro. No solo sacamos muestras, sino que podemos ver en qué condiciones está el árbol bronquial, cómo está la mucosa, si hay lesiones, si hay sangrado, si hay atelectasia, si hay otras causas. Pero bueno, básicamente eso. Nosotros hacemos cultivos entre cultivos semi-cuantitativos y cuantitativos, no hay tampoco diferencia en los resultados clínicos entre una técnica y la otra. El aspirado traqueal en realidad se hace, todos ya sabemos, se obtienen las muestras de secreciones respiratorias mediante la aspiración con una sonda a través del tubo. Pero bueno, el riesgo es que evita la contaminación orofaringea, pero el aspirado traqueal se obtiene mediante la aspiración con una sonda a través del tubo endotraqueal, y hay aspiración de muestras de secreciones respiratorias. La ventaja
ya las dijimos, pero bueno, no diferencia lo que les decía antes, que no diferencia entre colonización e infección muchas veces, y eso hace que tenga una alta tasa de falsos positivos y lo que lleva obviamente al mayor uso de antibióticos de forma innecesaria. Pero bueno, eso hace que sea altamente sensible pero con baja especificidad y valor predictivo positivo. Pero bueno, para eso también usamos los puntos de corte, ¿está? Estableciendo en la mayoría de los estudios el punto de corte de 10 a la 6 con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 60% para determinar si es una infección eso. Pero bueno, la contra es que tiende a sobreestimar un poco la incidencia de NAB por esta razón. El lavado en realidad la ventaja que tiene es que analiza una zona mucho más extensa que el aspirado traqueal, lo que hace es recolectar células y líquido que recubre el compartimento bronquialveolar de una amplia área pulmonar. Ahí les puse una tabla en realidad porque eso este estudio que está bueno porque describe un poco todo como el tema de la fibrobroncoscopía para el diagnóstico de NAB. Y es bastante nuevo, 2023, muestra que en realidad en los últimos reportes se ha visto que el lavado inclusive puede tener menos especificidad que el aspirado traqueal y es por eso que algunas guías consideran que no es necesario ir a un lavado y que el aspirado traqueal es suficientemente sensible y específico. De hecho ahí, como les puse, muestra hasta una sensibilidad de 75% y ahí sube la especificidad hasta 80%. De hecho, no hay clara evidencia de que haya que ir a hacer lavado para diagnóstico. No disminuye la mortalidad, como dice ahí, ni tiempo de estadía en UCI ni tiempo de ventilación mecánica. Lo que sí puede reducir es la incidencia del uso de antibióticos por la disminución de la tasa de falsos positivos. El punto de corte que usamos para el lavado en realidad es de 10 a la 4, un poquito menos que el aspirado traqueal. Y para poder realizar un lavado, un buen lavado, la técnica, bueno, obviamente que tiene que ser en manos expertas, es decir, alguien formado para realizar fibrobronco. Eso hace que tenga un bajo riesgo de complicaciones y que la muestra sea buena. Se tiene que hacer inserción en el bronquio con un aislamiento completo de esa vía aérea del resto de los bronquios. Siempre se descarta el retorno de los primeros 30 mililitros de la solución salina que instilamos y lo mínimo que debemos instilar para hacer un buen lavado es 120 mililitros. Hay que llenar toda la vía aérea hasta el alvéolo. El mayor riesgo del lavado es la hipoxemia, mucho menor riesgo de sangrado y de neumotórax, pero bueno, la hipoxemia en realidad se induce por el aumento de las resistencias de las vías respiratorias al paso del broncoscopio, lo que genera que haya presiones más altas en las vías respiratorias. Lo que siempre tenemos que estar ahí medio al alpiste es de ajustar la alarma de límite. Si está ventilado por volumen, en ese momento ajustar la alarma de límite de presión, porque muchas veces se interrumpe la respiración por eso y genera una hipoventilación. Eso también puede generar el aumento de la presión, de la resistencia de las vías respiratorias por el fibro, puede aumentar la autopip, generar atrapamiento aéreo y bueno, obviamente el riesgo de barotrauma y neumotórax, pero que es menor. Pero hay que monitorizar el procedimiento siempre que lo vayamos a hacer. Frente a la evidencia contradictoria que hay a favor de una u otra, las guías americanas, que son las ITSA, sugieren el uso de muestras no invasivas, es decir, el aspirado traqueal, con cultivos semicuantitativos, y las europeas recomiendan el diagnóstico invasivo mediante fibrobronco, porque mejora la precisión diagnóstica, como vimos, disminuye el riesgo de colonización y disminuye la exposición a antibióticos. Pero bueno, aunque el lavado puede llegar a ofrecer un poquito mayor precisión diagnóstica en algunos contextos, creo que la evidencia sugiere que ambas técnicas pueden ser utilizadas de manera efectiva para el diagnóstico de NAB. Siempre creo que hay que adecuarlo a las circunstancias clínicas y los recursos que tenemos disponibles en cada centro. Con respecto al procesamiento de las muestras, tenemos lo primero que vamos a nombrar es la PCR, que es una técnica de diagnóstico molecular que analiza las muestras respiratorias. Lo que hace es amplificar ácidos nucleicos en tiempo real. Los beneficios grandes que tiene es que reduce el tiempo de diagnóstico microbiológico a aproximadamente 1 hora.
permite una adecuación en tratamiento antibiótico, sea escalar, desescalar o adecuar a un mejor tratamiento antibiótico, y aumenta la sensibilidad del muestreo microbiológico al estar midiendo ácidos nucleicos. Es lo que llamamos el panel de neumonía en los pacientes, en nuestros pacientes que son pacientes graves, es donde tiene mayor utilidad. Al contrario de lo que muchos laboratorios, en general, muchas veces nos pasa que mandamos al laboratorio y nos piden que sean muestra de lavado, pero en realidad en varios estudios ya está validado hacer PCR en aspirado traqueal seguro, inclusive en algunos estudios en expectoración. A derecha le puse un ejemplo, hay diferentes paneles, ese es uno de los que tenemos acá, que tiene 27 patógenos que son frecuentemente involucrados en las infecciones del tracto respiratorio inferior, sirve también para neumonía comunitaria obviamente, y tiene 7 marcadores genéticos de resistencia antibiótica, tiene bacterias atípicas y virus. Hay microorganismos no incluidos, por lo cual hay que tener cuidado frente a una alta sospecha diagnóstica radiológica, clínica radiológica y un PCR negativo, saber que hay microorganismos que no lo incluyen, como es la morganela, el citrobacter, la stenotrophomonas, la nocardia, el BK, la pseudomonas pútida, el neumocistis y algunos otros hongos patógenos, tenerlo en cuenta en caso de sospechar un falso negativo. Y bueno, hasta la fecha no hay ningún estudio intervencionista prospectivo que haya documentado que estas pruebas conduzcan a mejores resultados, pero está demostrado que tiene una excelente concordancia con el cultivo estándar. Acá se muestra que las bacterias se informan de forma semi-cuantitativamente. El punto de corte para detección del microorganismo a través del panel es de 10 a la 3, aproximadamente 10 a la 3 copias. Eso ahora voy a mostrar una cosa. Están las 3 bacterias atípicas, 9 virus que se ven ahí. Y los genes de resistencia que en realidad a tener en cuenta, algo importante es que informa carbapenemasas, las más frecuentes en EDM, pero también informa BIM, OXA, KPC. Y dentro de las BLE, la enzima que informa es la STXM, que es la mayormente implicada en nuestra resistencia, pero hay que tener en cuenta que no incluye la AMC, ¿tá? Por lo cual frente a un microorganismo de desarrollo frecuente de AMC, el panel no lo incluye. Con respecto a los genes de resistencia, otra cosa que quería decirle es que si viene un marcador de resistencia, eso tiene un alto valor predictivo positivo, pero si no lo detecta, tiene un bajo valor predictivo negativo, por lo cual no quiere decir que no lo tenga. Pero bueno, sirve mucho para descartar y para confirmar. Esto es un estudio en el cual se analizan las muestras respiratorias mediante métodos microbiológicos convencionales en lavado, con cultivos cuantitativos y identificación del microorganismo mediante el MALDI-TOF, que es la espectrometría de masas que se utiliza para detección de microorganismos, y pruebas de sensibilidad antibiótica. Y eso se comparó con una técnica de PCR. Y se evaluó su rendimiento, la comparación de los rendimientos de los dos métodos. Se vio en realidad que la PCR podría haber conducido a un inicio más precoz en un 20% de los pacientes, a un inicio más precoz de una antibiótico-terapia eficaz para ese microorganismo, en un 40% a una desescalada temprana, o sea que se podría haber descontinuado el antibiótico más rápido, y con un muy bajo porcentaje de terapia inadecuada. Que esto fue también en otros estudios, hubo hallazgos similares, sobre todo que reduce el uso de antibióticos de amplio espectro y permite en un alto porcentaje el cambio de antimicrobianos empíricos. La mediana de tiempo de la prueba fue, como decimos, en realidad el film array estrictamente en 1 hora está, pero no es lo habitual. En este estudio fue de 4,6 horas, pero contra 24 o 48 horas a veces del cultivo convencional. Este es un estudio que se hizo en Uruguay, en la UCI, el Hospital Maciel, por la doctora Mauro y el doctor Federico Verga. Es un retrospectivo observacional. Se realizaron muestras respiratorias, la mayoría aspirado traqueal, en pacientes con sospecha clínica o con diagnóstico clínico de neumonía, clínico radiológico. Y se compararon las técnicas convencionales contra el PCR en 53 pacientes. Y se vio que se detectó al menos un microorganismo en 72% contra
casi 20% menos, 56% de desarrollo en los cultivos tradicionales. En este estudio hubo una concordancia positiva, es decir, que el Filmarray fue positivo y el cultivo también en un 100%, contra otros estudios más o menos una concordancia positiva, obviamente con mayor N de 93%, y una concordancia negativa alta, versus otros estudios también anduvo en 96%. Entonces habla de un valor importante del panel también para alejar el planteo de infección respiratoria. Es decir, un panel negativo nos permite muchas veces descartar, no descartar, pero sí alejar el planteo de NAV a microorganismos habituales y considerar diagnósticos diferenciales, tanto en foco o etiología de la neumonía. En la mitad de los pacientes el panel determinó un cambio en el tratamiento, que fue el 26% fue adecuar a un mejor plan antibiótico, en el 13% se escaló, en el 8% se logró suspender el antibiótico y en el 4% se escaló un antibiótico de menor espectro. Y en este estudio el tiempo promedio del panel, la obtención de microorganismos por panel fue de 2 a 3 horas en comparación a 48 horas por métodos tradicionales. Como todo método diagnóstico tiene sus contras. La más grande del panel molecular es diferenciar la colonización de infección, ya que detectan tanto microorganismos viables como no viables al detectar ácidos nucleicos. Es de ahí que no se recomienda para el seguimiento del tratamiento. Pero bueno, cuando aparecen múltiples microorganismos nos genera duda muchas veces de cuál es el microorganismo causante, si algunos son colonizantes u otros son patógenos. Y bueno, ahí es donde entra un poco la cuantificación bacteriana del panel de neumonía para saber cuál es el causante de infección o si hay coinfección. En realidad se vio que las cuantificaciones bajas de 10 a la 4 y 10 a la 5 copias mililitros se correlacionaban con alto riesgo de colonización. Entonces, los aislamientos con mayores cargas, como mayor a 10 a la 6 o 10 a la 7 en algunos estudios, tienen más probabilidades de ser clínicamente significativos con rol patógeno de neumonía. Entonces, son los puntos de corte que en general usamos cuando aparecen múltiples microorganismos para diferenciar esto. Porque aparte el panel es eso, tienen valores mayores en copias que los hallados en unidades formadoras de colonia en los cultivos. Entonces eso genera que haya sobreestimación de la carga bacteriana por parte del panel. Y bueno, hay que tener cuidado con eso. A su vez también tiene una ventaja en esto, que al detectar mayores copias, mayores cargas bacterianas, detecta con mayor sensibilidad microorganismos de bajo conteo o no recuperados en los cultivos por características de crecimiento exigentes, como es por ejemplo el Haemophilus influenza. Para el diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación son nombrados tanto por las guías americanas como por las europeas y latinoamericanas. Entre estas guías en realidad no hay mucha diferencia en lo que se plantea sobre su uso. Básicamente para pacientes con sospecha de NAV se recomienda usar solo criterios clínicos en lugar de los niveles de procalcitonina, por ejemplo, combinados con los criterios clínicos para decidir si iniciar o no el tratamiento. Para esto se basaron en un metaanálisis de 335 pacientes con diagnóstico de NAV. En realidad, dado que no existen estudios que comparen directamente los criterios clínicos entre grupos con y sin procalcitonina como guía para iniciar antibióticos, y que la sensibilidad y especificidad no superaron el umbral del 90%, las guías no recomiendan utilizar la proca combinada con los criterios. Recomiendan para el inicio del tratamiento solamente guiarse por criterios clínicos. Para los pacientes con neumonía, lo que sí se recomienda es apoyarse en los valores de procalcitonina para discontinuar el tratamiento antibiótico. Para esto en realidad se basaron en una revisión sistemática de 14 ensayos con 4.200 pacientes, que lo que encontraron fue que el uso de la proca disminuyó la exposición a antibióticos sin aumentar la mortalidad ni el fracaso terapéutico, y en 3 ensayos clínicos aleatorizados que lo que evaluaron fue la suspensión de antibióticos en la NAV basándose en los niveles de proca más criterios clínicos frente a los criterios clínicos solos. Al agrupar esos pacientes
lo que se encontró fue que los pacientes guiados por PROCA tuvieron una duración más corta del tratamiento sin diferencias en la mortalidad. La PCR, por otra parte, es otro biomarcador inflamatorio que se utiliza mucho en la medicina, pero el rol de este biomarcador en la neumonía asociada a la ventilación es limitado en menos específicos, sobre todo comparándolo con otros marcadores como la PROCA. En la NAB los niveles de PCR suelen elevarse, pero la especificidad para infecciones bacterianas es muy baja, ya que se incrementa en muchas otras condiciones. Puede ser útil para evaluar la respuesta al tratamiento, porque un descenso de la PCR progresivo se asocia a una buena evaluación clínica y que valores persistentemente altos pueden sugerir fracaso terapéutico o complicaciones. Después hay otros biomarcadores emergentes que se los puse ahí que están aún en estudio. Bueno, el diagnóstico etiológico de la neumonía obviamente es fundamental para un tratamiento médico adecuado porque disminuye la mortalidad. Históricamente nos basamos en el tratamiento antibiótico empírico según la ANAP precoz o tardía, hablando de la precoz entre las 48 horas de RM y los 4 días y la tardía con más de 5 días de RM. Eso diferenciaba un poco cuál podría ser el microorganismo causante. En las precoces lo más frecuente era el Haemophilus, el neumococo y el SAMS. Y en la tardía, bacilos gram negativos más con perfil BLE, como la Pseudomonas, la Klebsiella y el acineto, los más prevalentes, y el SAMS pasando a ser un SAMAR comunitario. Esto en realidad lo seguimos usando, pero esta clasificación a nivel mundial perdió valor, quedó un poco en desuso, o vieja por el aumento mundial que hay de microorganismos multiresistentes y que en realidad en varios estudios se vio que los microorganismos de la NAB tardía se presentaban en el mismo porcentaje o con la misma incidencia en la NAB precoz, porque obviamente que no son los únicos factores de riesgo para la presencia de multiresistentes. Ahí puse en lo que tenemos que basar nuestro tratamiento antibiótico empírico, o sea, seguimos usando estas clasificaciones, pero siempre asociado a cosas mucho más importantes como es qué ecología tenemos en la UCI donde estamos trabajando, o sea, qué microorganismos hay, qué perfiles de resistencia hay. Siempre es importante tener sistemas de vigilancia que estén monitorizando eso y saber qué perfiles tenemos, el paciente cuánto tiempo lleva en el hospital, cuánto tiempo lleva en la UCI, más allá de la duración de RM, que siempre también es un factor importante. El uso previo de antibiótico en los últimos 90 días también es un gran factor de riesgo para hacer nada a microorganismos multiresistentes y las presencias de comorbilidades. Por todo esto que no solamente hay que usar el factor de NAB precoz y NAB tardía. Acá les puse un poco datos uruguayos porque que no hay, en los últimos años la verdad que no hay reportes de las etiologías, no hay estudios que muestren eso en Uruguay. A la izquierda las etiologías de las NAB en la injuria encefálica aguda en el Hospital de Clínicas, en la monografía de posgrado de la doctora Sofía Zaneo, fue una ex residente de Clínicas, que en realidad se vio que la mayoría eran Staphylococcus aureus con el 42%, seguido por Haemophilus, tercer lugar el neumococo y otras enterobacterias menos frecuentes, pero bueno, eran pacientes con injuria encefálica aguda, lo cual es una población especial porque tienen mayor desarrollo de NAB hasta filo. De todas formas, en los reportes saqué datos del EPIMED, de UCI nacionales de 770 pacientes, para ver un poco cuáles son las etiologías que tenemos nosotros en este país, y el Staphylococcus aureus sigue siendo reportado en mayor porcentaje como agente etiológico de la NAB en un 30%. Ninguna de las dos discrimina si es NAB precoz o tardía, pero bueno, 30% de Staphylococcus aureus, lo sigue la Pseudomonas con un 20%, en tercer lugar el Haemophilus, luego la Klebsiella, y recién ahí viene el neumococo con un menor porcentaje, 9%. Y después sí viene el acineto, nosotros tenemos menos acineto y que las UCIs europeas y otras enterobacterias menos frecuentes. Bueno, esto lo puse, es un perspectiva multinacional para mostrar un poco la teología de las NAB en Europa.
También, en realidad, este estudio diferencia la NAB, la TAB. Lo más importante, la NAB, la traqueomitis asociada a la ventilación y la neumonía nosocomial, es decir, pero no asociada a la ventilación mecánica, muestra que la NAB es la que tiene mayor morbimortalidad y que genera mayor estadía en la UCI y en el hospital. Pero lo importante es que los microorganismos tanto de la neumonía nosocomial como de la NAB son similares, más o menos son los mismos microorganismos, no hay diferencias. Lo que sí hay diferencias es que los patógenos multiresistentes se identificaron con mucho mayor frecuencia en los pacientes con NAB, o sea, los que estaban ventilados, y a diferencia de las nosocomiales no asociadas a la ARM. Y esos patógenos fueron menos frecuentes en los otros grupos. En todas se vio un aumento de las tasas de Klebsiella, en la NAB sobre todo un aumento de las tasas de BGN no fermentadores, como es el acineto que está en rosado, multiresistente, y la pseudomonas, que es el Bordeaux, fue un patógeno muy común en todos los grupos, sobre todo en la NAB y en las neumonias nosocomiales. Después los más frecuentes, como es el rojo, que es la pseudomonas, el SAMS, que es el azul, el acineto en rosado, y el amarillo la Klebsiella. Y bueno, la neumonía puede ser causada por múltiples patógenos, lo que puede complicar el tratamiento. Hay que saber que las infecciones fúngicas, la cándida es, muchas veces vamos a ver el desarrollo de levaduras o de cándida albicans en aspirado traqueal, pero hay que saber que no es un patógeno respiratorio, realmente es excepcional que cause neumonía una cándida, por lo cual no hay que ir a tratarla, saber que coloniza con una alta frecuencia, entre 30 y 60% de los pacientes en ventilación mecánica, la cándida coloniza el tracto respiratorio inferior, es decir, que lo vamos a ver frecuentemente, pero saber que no es causante de neumonía. Sí, lo que nos orienta es que puede tener, nos da un mayor riesgo de NAB bacteriana, principalmente es asociado al desarrollo de pseudomonas. Y bueno, el Aspergillus sí puede presentarse en NAB tardía, principalmente en los pacientes con antecedentes de gripe. Es de baja frecuencia y en general lo sospechamos, que ahí puse los factores de riesgo que indican las pruebas. En general, cuando en una NAB que no hay mejoría, infección pulmonar que no mejora con el tiempo y con el tratamiento antibiótico, estadías hospitalarias prolongadas previas, el uso de corticoides a altas dosis, la neumonitis viral también asociada, haber cursado recientemente, y tener patología pulmonar crónica. Obviamente que el capítulo aparte son los inmunodeprimidos, ¿no? Y bueno, las neumonas virales que siempre pueden coinfectar o ser patógenos únicos. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar un poco de los bundles de prevención de neumonía, los antibióticos sistémicos, que en realidad acá lo más importante es tener una balanza, porque sabemos que el uso de antibióticos de amplio espectro genera presión de selección y mayores costos asistenciales, y que la demora en el inicio o sea, en contraparte, la demora en iniciar el antibiótico aumenta la mortalidad en las infecciones graves. Tiene que ser precoz, porque si le erramos en las primeras 48 horas es un elemento de mal pronóstico. Y una vez que tenemos el cultivo, obviamente tenemos que decalar en caso que no sea un multiresistente. Y después vamos a hablar del rol de los antibióticos nebulizados. ¿En qué nos basamos para el antibiótico empírico? Ya hablamos algunas cosas. Los factores de riesgo individuales no es lo mismo, obviamente, un inmunodeprimido que un inmunocompetente, el tiempo de RM, la estadía hospitalaria y en la UCI, si se sometió a procedimientos invasivos, el uso de antibióticos en los últimos 90 días y la existencia de disfunción orgánica múltiple y de hemodiálisis, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, porque obviamente ya sabemos que lo más difícil son las NAB a microorganismos multiresistentes, sobre todo productores de carbapenemasas, donde tenemos el mayor problema, porque sabemos que el colistin, que es una de las opciones terapéuticas que tenemos, y los aminoglucósidos también tienen mala penetrancia pulmonar, entonces es importante tener presente todas esas características, sin ni que hablar los patrones de resistencia locales, como ya vimos, y bueno, frente a todo esto, guiarnos por esto y no únicamente por la NAB precoz y tardía. Siempre evaluar la respuesta al tratamiento a las 72 horas, si en caso de no mejoría o de persistencia de la infección, buscar complicaciones locales, que haya problema en control de foco, o que le hayamos errado al diagnóstico o de foco o de etiología de la NAB, o haya un fallo en el tratamiento antibiótico.
Esto es un poco más de lo mismo. En realidad, el factor es multiresistente, las guías difieren muy poco en cuáles son estos. El paciente que está chocado es un factor de riesgo, la administración previa de antibióticos, estar dentro del hospital. Donde más se diferencia en realidad es que las americanas, que ahí le dan más importancia al distrés previo a la NAV, a la presencia de diálisis. Y las europeas dicen que lo que más influye es en realidad es estar colonizado por multiresistente o que dentro de la unidad tengamos mucha cantidad de multiresistencia, que es donde entran los cultivos de vigilancia y bueno, que se recomienda que toda UCI tiene que mantener informes actualizados de la sensibilidad antimicrobiana, lo que permite ajustar obviamente los esquemas empíricos y las políticas de desescalamiento. Al lado le puse los factores de riesgo que considera las pruebas. Y esto es un poco para mostrar que en realidad no hay que seguir lo que dicen las guías en cuanto al tratamiento antibiótico empírico, sino guiarnos en todos los factores que ya vimos, porque por ejemplo las guías ITSA recomiendan siempre la cobertura de Staphylo aureus, de Pseudomonas y de BGN, lo cual no es lo que hacemos habitualmente. Recomienda pipertazo, si no hay SAMAR hospitalario obviamente, cefepime, levo, meropenem, o sea, es como muy inespecífico y no es, y me parece que hay que guiarlo más por las políticas de cada hospital y los patrones locales. Las guías europeas, ya por ejemplo para bajo riesgo de multiresistencia, indica ertapenem, cetraxona, cefotaxime, quinolonas, que no es lo que hacemos tampoco. Entonces es un poco para cuestionar que las guías no es lo que hay que ir a ver cuando vemos los tratamientos antibióticos empíricos. Esta es la Sociedad Española de tratamiento, que en realidad es para ver un poco también que ahí se muestran las recomendaciones de tratamiento de la NAV en pacientes con distrés o terapia de reemplazo renal previo a la NAV, que eso lo consideran como factores de riesgo, antibiótico en los últimos 90 días, sepsis, shock séptico, más de 5 días de admisión, colonización por multiresistente. Ellos plantean en realidad empezar meropenem, ceftazoleta Zobactam o Ceftavi asociada a mica intoramicina, gentasteonam, o sea, lo puse para mostrar que puede haber 1000 guías, pero nosotros tenemos que ceñirnos primero que a nuestra realidad, porque hay antibióticos que no tenemos y no se nos plantea que a los 5 días de admisión solo por estar hace 5 días adentro del hospital tengamos que ir a usar Ceftavi. Tampoco no es lo que hacemos ni lo que tenemos. Incluso con 5 días es cuestionable ir a meropenem. Nosotros en general hacemos si hay colonización por ble. Entonces, este mismo paper habla de que hay que hacer, por ejemplo, pipertazo. Este es un cuadro del mismo paper que puse en la diapositiva anterior, que hay que hacer pipertazo cuando no se plantea ble. Mero para NAV con riesgo o desarrollo de ble, se estaba ahí para KPC, todo esto riesgo empírico en realidad, y muestra que el colistin IB no está recomendado por las guías, basado en realidad un estudio que se llama Magic Ballet, que no pudo demostrar la no inferioridad del colistin versus el meropenem, que en realidad se interrumpió por el alto porcentaje de nefrotoxicidad que hubo en la rama de colistin. Por eso las guías no lo recomiendan. Pero puse también porque acá muestra que los antibióticos nebulizados, si bien no disminuyen la mortalidad ni la estadía, pueden ser positivos asociarlos al tratamiento con sistémico porque generaron mayor cura microbiológica y clínica y reducción de la carga bacteriana. Con respecto a la duración del tratamiento, la gran controversia en esto fue históricamente la Pseudomonas o los BGN no fermentadores. Esto es un paper de las guías ITSA hasta el año 2022, que hicieron un subgrupo de los BGN no fermentadores, que especialmente el 80% de esos eran una por Pseudomonas, y vieron que no hay más mortalidad con tratamientos cortos versus largos, 8 versus 15 días, pero sí la recurrencia de NAV se duplicaba en el tratamiento corto, en la NAV Pseudomonas. Por lo que esto generó la duda si la NAV Pseudomonas no debería tratarse a 15 días en vez de 8.
Este es el RIARD-VAP, que es un estudio publicado en Lancet que compara pulso corto versus pulsos largos. El pulso corto terminó siendo aproximadamente 6 días, incluye varias duraciones diferentes, pero la media fue de 6 días. Y el pulso largo terminó siendo 14 días, que no es nuestra realidad, porque en general nunca hacemos 14 días de tratamiento antibiótico para la NAB. El otro punto a destacar de este estudio es que se hizo en países de tercer mundo donde se usó mucho colistina mica asociado a carbapenémicos y tenían una proporción interesante de carbapenemasas, pero bueno, lo que se vio es que no hubo diferencia de mortalidad en ninguna de las formas de análisis del estudio, ni por intención a tratar, ni por análisis por protocolo, o sea que no hay diferencias en la mortalidad en 6 versus 14 días. Lo que hubo sí fue menos IRA en el curso corto que en el curso largo, pero obviamente por eso está vinculado a lo que dije anteriormente, que los tratamientos que se usaron fueron amica y colistina. Y bueno, obviamente los efectos adversos de los antibióticos fueron mayores en los grupos de pulso largos. Este estudio en realidad avala hacer tratamientos de 6 días en la NAB. Y como hablábamos, que la controversia son los VGN no fermentadores en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico. Esto es un metaanálisis publicado en Lancet en 2023 que incluyó 5 ensayos clínicos aleatorizados con 1069 pacientes en total, que hubo un gran porcentaje de Pseudomonas, sabiendo que es un microorganismo principal en la etiología de las NAB. Y bueno, evaluó las tasas de recurrencia y de recaída de la NAB en pacientes con antibióticos de menos de 8 días de duración versus más de 10 de 15 días. En realidad no tuvo diferencias ni en recurrencia ni en recaída entre la terapia corta y la terapia larga, ni diferencias significativas en los outcomes secundarios, mortalidad, duración de RM y estadía en UCI. Lo cual sugiere que se debería preferir la terapia corta duración y que para reducir la exposición a los antibióticos y que no hay evidencia para hacer tratamientos más largos. Los antibióticos nebulizados los utilizamos en dos grandes momentos: cuando tenemos una traqueobronquitis, ¿no? Alteraciones del intercambio, tenemos una placa normal y en estos casos está bien un aminoglucosio nebulizado o algún antibiótico nebulizado, o cuando estamos frente a un multiresistente también se puede usar para ayudancia al tratamiento antibiótico sistémico. Esto es porque está demostrado que el antibiótico nebulizado llega mejor a nivel pulmonar porque va directo. Obviamente tiene que ser nebulizado con nebulizadores específicos y se puede alcanzar hasta 100 veces la cima a nivel local. Hay estudios que dicen que no funcionan, otros que no mejoran la duración de la ventilación mecánica ni la mortalidad, pero bueno, en este metaanálisis que se publicó en 2024 se hicieron antibióticos nebulizados como tratamiento adjunto al tratamiento que se elija sistémico, a la mejor opción terapéutico. Y en realidad se vio que individualmente, o sea, cada antibiótico nebulizado por separado no mejoraba la cura clínica, pero al agruparlos sí fue la tobramicina y el colistin nebulizado, cuando se agrupaban, era estadísticamente significativo a favor de nebulizar versus el placebo. Y lo mismo con la cura microbiológica. Individualmente no la mejoraban, pero al igual que con la cura clínica, al agruparlos fue estadísticamente significativo y en realidad no cambió la mortalidad y tampoco hubo diferencias en eventos adversos. Esto es un poco para hablar de la monoterapia y la biterapia. Este es un retrospectivo que compara pocos pacientes, en realidad es de poca valor estadístico porque fueron 100 pacientes en total, 15 solo con monoterapia versus 85 con biterapia, porque en realidad las guías en ese momento establecían biterapia para Pseudomonas. La fortaleza de este estudio es que es específicamente para Pseudomonas, y lo que ve es que no encuentra diferencias en la mortalidad en los pacientes que se hicieron monoterapia versus biterapia, como se ve acá. No hubo diferencias significativas. En este mismo estudio se vio que lo que se asocia realmente a mortalidad es el SAPS y la presencia de shock, pero cuando analizas específicamente hacer monoterapia en la NAB Pseudomonas no se asocia. Después de esto, puse este estudio retrospectivo que tiene un N mayor, tiene 400 pacientes. La mayoría son Pseudomonas y la mayoría de la asociación de antibióticos es con aminoglucosios.
Tampoco dio significativo la asociación de antibióticos para Pseudomonas, ni en mortalidad, ni en cura clínica al día 14, ni en desarrollo de IRA al día 7. Hubo una mejor mortalidad global, inclusive en el grupo de monoterapia, pero bueno, lo que importa en realidad es la mortalidad al día 7, 14 y 28, que no hubo diferencias en la mortalidad. Acá de vuelta las gráficas para mostrar que no hay diferencias ni al día 28, ni en el desarrollo de IRA al día 7, ni en la cura clínica. Bueno, estas son las guías PROA del Hospital de Clínicas para NAV, que fueron hechas en 2023, que como toda guía hay que tomarla con pinzas y bueno, adecuarla al lugar donde estemos. Toma el CPIS para iniciar antibióticos, CPIS mayor a 6. Y bueno, la ANAP precoz en general, que es lo que hacemos con menos de 5 días de RM y sin factor de riesgo para multiresistentes, indica una SIN, si alergia a beta-lactam, Cosmoxi, y bueno, si hay factor de riesgo para Samarra, agregar Bactrim. La ANAP tardía con más de 5 días de internación, los factores de riesgo para multiresistentes, acá pone cefepimio o pipertazo asociado no a un antibiótico. En los pacientes con shock séptico ponen carbapenémicos, y bueno, riesgo de acineto, colistin, amica, pero esto, bueno, esto es muy, yo esto lo puse para que lo tengan, pero en realidad acá es donde entra a jugar más que nada en la tardía los microorganismos de cada unidad y los planes antibióticos de cada unidad, y no es para seguir específicamente estas guías. Nosotros acá hicimos como un ensuma, pero también no hay receta, no debemos tomar esto de rajatabla. Lo más usual es que cuando no tenemos factores de riesgo y estamos frente de multiresistente, estamos frente a una NAU, usamos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas como es el Lunacin o fluoroquinolonas, aunque hay que reservarlas porque tenemos riesgo y tratamiento de desarrollar resistencia. Pero esto es lo habitual para la NAP precoz. Es importante recordar que nosotros usamos una SIN porque el neumococo en nuestro medio es sensible, no tenemos resistencia. Con respecto a la NAP tardía, ahí es donde entra a jugar mucho más. No hay un criterio único, va a depender de la unidad donde estemos. Se pueden usar cefalosporinas con acción antipseudomónica, como es el cefepime o el ceftazidime. Se pueden usar carbapenémicos, beta-lactámicos, como con inhibidores de beta-lactamasas, como es el pipertazo, que también es antipseudomónico. Para la BLE podemos usar carbapenémicos o para cefepime para la SAMC. Bueno, ahí entra todo el tema de los antibióticos, que no voy a entrar ahora, para multiresistentes. Y bueno, para cineto tenemos sulbactam, tigecolistin, aminoglucósidos como antibióticos posibles. La biterapia en general nosotros la consideramos, como ya mostré, no hay evidencia a favor de la biterapia para nada, pero como nosotros no tenemos antibióticos con buenos perfiles farmacocinéticos, farmacodinámicos, cuando son gérmenes muy difíciles de tratar, en general podemos hacer biterapia con tigecolistin o fofo, sabiendo que colistin es lo que tenemos más frecuente y tiene mala penetrancia pulmonar, pero bueno. Son las únicas antibióticos disponibles que tenemos, pero lo más importante es que se queden que no hay una receta y que hay que adecuarse a cada lugar. Dale. Bueno, en cuanto a la prevención de la neumonía asociada a la ventilación, esta es la misma, es esencial en las unidades de cuidados intensivos, dado la alta morbimortalidad y los costos asociados a la generación de NAV. Los bundles de prevención en realidad son conjuntos de intervenciones clínicas basadas en evidencia que cuando se aplican en manera conjunta, sistemática y consistente demuestran ser más eficaces que si se aplican de a una, en cuanto a prevenir las complicaciones, como por ejemplo la neumonía asociada a la ventilación. Esto que pusimos acá es una revisión sistemática que lo que evalúa es el impacto de la implementación de los bundles basados en evidencia para prevenir la NAV. Lo que hicieron fue revisar estudios publicados entre 2006 y 2016. Se incluyeron 18 estudios con pacientes adultos de UCI y ventilación mecánica que se implementaron bundles y se reportaron tasas de NAV antes y después de la intervención. Lo que se vio es que la implementación de los mismos es una estrategia que es eficaz para reducir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación, pero su éxito depende de que se adhiera a todas las medidas y bueno, de que haya formación constante y enfoque multidisciplinario y sistemático. Hay en realidad diversas guías del manejo de la NAV, en todas lo que hacen hincapié más que nada en la prevención y en las medidas generales, que ahora las vamos a ver, que en general
coinciden más o menos en todas las guías. Las principales estrategias que incluyen todos son, bueno, la higiene de manos, que no está ahí, pero que es fundamental, la elevación de la cabecera de la cama, que reduce el riesgo de aspiración, la interrupción diaria de la sedación, que esto lo que facilita es la evaluación neurológica y permite que se pueda avanzar con el destete más rápido. Las pruebas diarias de ventilación espontánea también lo que aceleran es la desvinculación y reducen el tiempo de exposición y el riesgo a NAB. El drenaje subglótico de las secreciones, que lo que hace en realidad es prevenir la acumulación y la aspiración de las secreciones. Evitar la ventilación mecánica innecesaria y no cambiar los circuitos del ventilador. Esta revisión en realidad fue realizada por un panel de expertos que fue convocado por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, que el objetivo de esto fue en realidad consolidar las recomendaciones actuales para la prevención de la neumonía asociada a la ventilación. Lo que hicieron fue una revisión exhaustiva de las recomendaciones existentes y de las estrategias basadas en evidencia para prevenir la NAV. Analizaron datos de la incidencia de NAV, de la carga asociada para los sistemas de salud y los factores de riesgo, con el fin de formular medidas preventivas aplicables. Lo que hicieron fue la prevención basada en bundles, que son más o menos los que ya dijimos, intervenciones específicas, que sobre todo lo que hicieron hincapié es en evitar la intubación siempre que sea posible y en usar las ondas orotraqueales con aspiración subglótica. Y bueno, esto lo importante es que tiene que haber un enfoque institucional, hay que implementar programas de vigilancia para mejorar la calidad asistencial. Esto es un artículo que describió un proyecto que se hizo en España, que lo que hicieron se llamó el proyecto Neumonía Cero, fue una iniciativa que la lideró la Sociedad Española de Medicina Intensiva. El objetivo de ello el principal en realidad, fue reducir la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación en los UCI españoles. Se implementó el programa entre 2011 y 2012, fueron 181 CTIs que participaron en toda España y abarcaron el 80% de las camas de CTI del país. Lo que hicieron fue monitorizar indicadores y hicieron auditorías internas. El programa lo que hizo fue basarse en un conjunto de medidas que ya estaban probadas de prevención, las organizaron en forma de un bundle, que las medidas que incluía son básicamente las que ya dijimos, están ahí escritas por si las quieren leer. Lo que vieron, lo que concluyeron en cuanto al objetivo primario fue que la tasa de neumonía asociada a la ventilación disminuyó de 9,8% a 4,3 episodios cada 1000 días de ventilación. O sea, se redujo un 55,8% la tasa de neumonía asociada a la ventilación por la implementación de los bundles. Como críticas, en realidad lo que podemos hacer es que al no haber un grupo control para aleatorizar, no se puede establecer una causa directa entre las intervenciones y la disminución de la NAV. Y aparte se enfocan en incidencia y no en mortalidad. No se reportan tampoco efectos sobre la mortalidad, la duración de la ventilación y la estadía en UCI. Bueno, estos son muchos estudios, se está estudiando muchísimo esto de las medidas de prevención para la neumonía asociada a la ventilación. Hay muchas cosas que puede ser que bajen la incidencia, pero que no afectan significativamente en realidad en los días de estadía ni en la mortalidad. Por ejemplo, la higiene oral con cepillado versus la clorexidina, las diferentes ondas orotraqueales, recubiertas, no recubiertas, etc. Este es un estudio que la verdad me gustó, que es de ceftriaxona en el paciente neurocrítico. Tiene un buen diseño, en realidad fue un multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado, con placebo, en 9 CTIs, que incluyó 345 pacientes. Eran pacientes adultos que ingresaban con un Glasgow menor a 12, con intubación más de 48 horas, y lo que se vio es que el uso de una dosis de ceftriaxona en las primeras 12 horas bajó la incidencia de NAV temprana, no de la tardía por supuesto, y a lo que llevó fue que los pacientes tuvieran menos días en CTI, menos días en el hospital y menor mortalidad. De las medidas en realidad más específicas que tenemos, las únicas que hay evidencia y que están realmente
documentadas son la aspiración subglótica, la decontaminación digestiva y los antibióticos nebulizados. Para otras medidas, como por ejemplo el lavado con clorexidina, hay poca evidencia. El uso de por ejemplo, se demostró solo en pacientes de cirugía cardíaca. En el resto no hay evidencia de que prevenga la aparición de infección. La decontaminación selectiva, digestiva selectiva, es una estrategia profiláctica cuyo objetivo es prevenir o erradicar el sobrecrecimiento bacteriano en la flora intestinal que precede el desarrollo de la mayoría de las infecciones en la UCI. Esto en realidad está bastante demostrado que previene infecciones graves, reduce mortalidad. No hay grandes estudios de costo-efectividad, pero bueno, se vio que no tiene efectos adversos y que en realidad su uso a corto o largo plazo no muestra un aumento significativo de la resistencia antibiótica, que es uno de los grandes miedos, y a pesar de la evidencia que hay a favor de esto, su uso no se ha generalizado principalmente por el miedo que hay a aumentar la resistencia a antibiótico y bueno, otras razones, que es la falta de practicidad, el mayor carga de trabajo al realizarla y bueno, no lo hacen muchos países. Ahí abajo les puse una tabla para mostrarles cómo se clasifican las infecciones en la UCI en función del estado del portador del paciente. Esto es secundario en realidad a las muestras de vigilancia, sobre todo que tenemos de orofaringe y rectales, que permiten distinguir los 3 tipos de infecciones. Las endógenas primarias, o sea, por flora endógena, que en general se ven en la primera semana de evolución en la UCI antes de ser colonizada por microorganismos intrahospitalarios. La flora endógena secundaria, que pasa a ser anormal luego de la primera semana de internación, y bueno, y la flora exógena que nos coloniza, que bueno, eso puede ser en cualquier momento durante la estancia de la UCI. Las infecciones endógenas son responsables de la mayoría de las infecciones, del 85%. Y bueno, en realidad las estrategias son 4, que en realidad son 4 componentes, que es un ciclo corto de antibióticos parenterales, como ven ahí, que es inmediatamente tras el ingreso a UCI, en general se hacen 4 días de antibióticos parenterales. La administración de antibióticos no absorbibles en orofaringe por vía digestiva, que es una pasta que se realiza, que se pone en la orofaringe. La adherencia estricta a las medidas higiénicas y realizar muestras de vigilancia para monitorizar la eficacia de estas medidas, valorar el sobrecrecimiento bacteriano y las posibles apariciones de microorganismos resistentes. Pero bueno, en realidad hay múltiples estudios y metaanálisis que han demostrado que esto tiene buenos resultados, pero no se ha generalizado su uso. Bien, después entramos un poco en otro de las medidas que sí han probado eficacia, que son los antibióticos profilácticos inhalados. Este es un estudio, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que fue multicéntrico y doble ciego, que lo que usó fue amica inhalada para prevenir el desarrollo de NAB. Fue un ECA que se hizo en 2023. Lo que hacían es administrar durante 3 días una dosis de amicacina 20 miligramos kilo por día nebulizado en pacientes que iban a estar ventilados al menos 72 horas. Se estudió esto en 850 pacientes y lo que se vio, que es lo que ven ahí en la imagen, es que la rama que se trató con amicacina nebulizada profiláctica tuvo menos desarrollo de neumonía intrahospitalaria. Acá lo que pueden ver es que también tenían menos complicaciones asociadas a la ventilación. Por ejemplo, tuvieron menos desarrollo de hipoxemia, menos infecciones, por ejemplo la traqueobronquitis, y menos complicaciones vinculadas a la NAB. Lo que sí no hubo fue diferencias entre el tiempo hospitalario, de estadía hospitalaria en CTI, ni en la mortalidad. Entrando un poquito ya terminando el teórico, el pronóstico está determinado por múltiples factores, que incluyen el momento de aparición, las características individuales del paciente, el microorganismo causante y también sobre todo la rapidez y adecuación del tratamiento antibiótico. La mortalidad de la neumonía asociada a la ventilación en realidad varía ampliamente, por esto de que decíamos de que el diagnóstico es complejo y no está unificado. La mortalidad bruta varía ahí entre 24 y 76%. Sin embargo, cuando ajustamos esta mortalidad a factores de confusión, se estima que la mortalidad que se puede atribuir directamente a la neumonía asociada al ventilador es un 5 o un 13%, siendo mucho mayor, por supuesto, en pacientes
con infecciones a patógenos resistentes y en las NAV tardías. La neumonía asociada a la ventilación, como ya sabemos, prolonga significativamente la duración de la ventilación y la estancia en UCI hospitalaria, lo que incrementa no solo el riesgo de complicaciones adicionales, sino también que aumenta sustancialmente los costos sanitarios. Algunos de los factores asociados a peor pronóstico, que son medio generales en realidad estos, son la edad avanzada, la presencia del shock séptico, la NAV tardía, la infección por patógenos resistentes, la presencia de comorbilidades, el retraso en el inicio del tratamiento antimicrobiano y las escalas de gravedad elevadas como la APACHE y SOFA. Y con eso en realidad estaríamos terminando.